Tras la Guerra de Independencia, los nuevos Estados Unidos enfrentaron un problema con las 13 colonias originales. Era principalmente una nación marítima, con grandes ciudades portuarias y economía basada en el comercio. Por las grandes distancias y la ausencia de trenes de vapor, el transporte marítimo costero era la mejor opción para mover mercancías internamente. Pero como una nación recién independizada, quedó excluida de la red de comercio y construcción naval de la que había formado parte cuando estaba bajo el dominio británico. Esto causó un colapso económico y las ciudades costeras buscaron comercio más lejano para evitar marchitarse. El problema eran los piratas, sobre todo los corsarios berberiscos, que veían a los barcos mercantes sin protección como botín fácil. La falta de protección naval tenía varias causas. La Marina Real ya no mostraba tanto interés en ayudar ni en caza. Un fuerte elemento político había impulsado la eliminación de una marina profesional, argumentando que todo lo militar se podía hacer usando milicias y pequeñas cañoneras. La recesión económica y la consecuente falta de flujo de efectivo proporcionaron la excusa perfecta. Y así, en la segunda mitad de la década de 1780, no había barcos de guerra estadounidenses disponibles para proteger el comercio de Estados Unidos. A inicio de 1790, la guerra en Europa provocó más incautaciones de barcos mercantes estadounidenses, mientras los corsarios expandían su influencia y las potencias en guerra ejercían derechos beligerantes. Aún así, el Congreso estaba dividido. Algunos pensaban que pagar dinero de protección a los piratas y negociar con las distintas potencias europeas era el mejor curso de acción, mientras que otros creían que esto solo provocaría más demandas de pago y concesiones, y toda esa riqueza saldría del país. Para mantener el honor del país y la industria naval, sería mejor usar ese dinero en construir una armada para proteger barcos mercantes. La última facción apenas logró ganar la votación. En 1794 se aprobó una ley para construir 6 fragatas, 4 de 44 cañones y 2 de 36. Con una salvedad de la otra parte, la construcción se detendría si los corsarios eran tratados por otros medios. Inicialmente, el plan era construirlas todas en Filadelfia, que era el principal astillero en ese momento. Luego se propuso distribuir el dinero de forma más popular. Si los barcos se construían en diferentes puertos, y este cambio se hizo para que cada fragata se construyera en un puerto diferente. La paz temporal con corsarios en 1796 detuvo el trabajo. Se decidió terminar los 3 barcos más avanzados, el Estados Unidos, la Constitución y la Constelación. Pese a retrasos y sobrecostos, los 3 barcos se votarían en 1797. Luego, la escalada de tensiones con Francia, que llevó a la cuasiguerra al año siguiente, aseguró fondos para terminar los otros 3, Chesapeake, Congreso y Presidente. No obstante, varios retrasos, falta de fondos y problemas para obtener madera de calidad hicieron que el Chesapeake se rediseñara de un barco de 44 cañones a uno de 38 tras cierto debate. Las otras 2 fragatas pequeñas serían reclasificadas y todas tendrían carronadas de 32 libras en la cubierta superior. Al principio usaban cañones largos más pequeños. Las fragatas grandes llevaban cañones de 24 libras en sus cubiertas principales y las pequeñas de 18 libras. ¿Cuál era el armamento típico de las fragatas de quinta clase entonces? Combinación de roble vivo y blanco en la estructura principal de los barcos para armazón y tablazón. El avanzado diseño interno hacía que las embarcaciones fueran sólidas y rápidas para su época, siempre que estuvieran bien equilibradas. Un problema de construir barcos en distintos astilleros de la costa este de Estados Unidos era que cada uno trabajaba de forma diferente. Así, el aparejo y el lastre que funcionaban en la Constitución dejarían al presidente con capacidades de navegación similares a un granero. Por eso, cada capitán debía hacer ajustes finos a su barco según las prácticas de la época. El armamento de un barco se calificaba por el número de troneras. El armamento en la cubierta superior hacía que las 6 fragatas tuvieran andanadas de corto alcance mucho mayores de lo que indicaba su número de clasificación. Ahora, llevar más cañones de los que estaban clasificados no era exactamente inusual en ese momento, pero la cantidad de cañones en la cubierta superior sí era poco común.
El armamento preciso de los barcos variaría a lo largo de sus carreras, ya que los cañones se retiraban por completo cuando el barco entraba al puerto para ser reacondicionado. En visitas transitorias, los capitanes ajustaban cantidad y tipo de cañones, aunque actuaban junto a barcos más pequeños de la Marina de Estados Unidos en la cuasiguerra. Estos barcos se hicieron famosos por participar en las guerras de Berbería contra corsarios y en la guerra de 1812, donde, como los más grandes de la Marina de EEUUU, protagonizaron combates espectaculares contra la Marina Real. Dos barcos, el Presidente y el Chesapeake, fueron capturados en la guerra de 1812. La construcción y captura del HMS Macedonian por el USS Estados Unidos mantuvieron el número total de barcos de la flota estadounidense. Con el paso del tiempo, las fragatas restantes se mantuvieron en servicio o se colocaron en reserva durante aproximadamente medio siglo más. Congress fue la primera en irse, desmantelada en 1834, luego la Constellation en 1853. Las dos fragatas grandes restantes seguían presentes con funciones secundarias durante la Guerra Civil estadounidense. En este periodo, el United States fue capturado por fuerzas confederadas al tomar el astillero naval de Norfolk, antes Gosport, y recapturado cuando la Unión retomó el puerto. Después, el barco fue desmantelado o hundido. Al estar muy desgastado, el Constitution terminó el conflicto como buque de entrenamiento. Aunque estuvo varias veces a punto de ser desmantelada, logró sobrevivir el tiempo suficiente para ser apreciada como una embarcación histórica y posteriormente fue preservada como un barco museo en el siglo XX. Se puede visitar en el puerto de Boston como el segundo buque de guerra en servicio más antiguo del mundo después del HMS Victory y el más antiguo que aún flota. Curiosamente, por sus muchas remodelaciones y reconstrucciones, la mayor cantidad de madera original de las 6 fragatas está en Chesapeake Mill, Reino Unido, construido en 1820, con gran parte de la madera de la Chesapeake capturada. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre un barco para revisar, háznoslo saber en los comentarios abajo. Comenta en la publicación fijada para dudas del dique seco.